Frankenstein de Mary Shelley, parte 36. En aquel momento me habría dejado llevar por la locura y habría acabado con mi miserable existencia. Pero ya había lanzado mi juramento y mi vida se había consagrado a la venganza. La carcajada se fue desvaneciendo y entonces una voz repugnante bien conocida se dirigió a mí en un audible susurro. Me alegro, pobre desgraciado. Has decidido vivir y me alegro. Corrí hacia donde procedía la voz, mas el demonio pudo escapar. El enorme disco lunar se iluminó y brilló sobre su fantasmal y deforme figura mientras huía a una velocidad sobrehumana. Lo perseguí y durante meses esta persecución ha sido mi único objetivo. Guiado por una pista mínima, lo seguí por los meandros del Ródano, llegué al Mediterráneo y vi cómo subía un barco que zarpaba hacia el Mar Negro y se ocultaba. Compré un pasaje para embarcarme en ese mismo navío, pero escapó. En las tierras inexploradas de Tartaria y Rusia seguía de cerca sus pasos. A veces los campesinos, aterrorizados por su espantosa figura, me informaban de su camino. En otras ocasiones él me dejaba algunas señales para guiarme. Las nieves cayeron sobre mí y vi la huella de su tremendo pie en las blancas llanuras. El frío, las necesidades y el cansancio fueron los males menores que tuve que soportar. Me maldijo algún demonio y tengo que sufrir en mi pecho un infierno eterno. Aún un espíritu bueno me seguía y guiaba mis pasos. Y cuando más lamentaba mi suerte, me rescataba de lo que me parecían dificultades insalvables. En ocasiones, cuando mi cuerpo, por el hambre, se desplomaba, encontraba una comida, aunque tosca como la que suele consumir los campesinos de esas regiones. A menudo, cuando todo estaba seco, no había nubes en el cielo y me abrazaba la sed. Unas nubecillas aparecían en el firmamento, dejaban caer algunas gotas de lluvia que me reanimaban y luego se desvanecían. Cuando podía, seguía el curso de los ríos, pero el monstruo los evitaba. En otras regiones apenas se veían seres humanos y en esas zonas yo subsistía con los animales salvajes que se cruzaban en mi camino. Tenía algún dinero y me granjeaba la amistad de los aldeanos, repartiéndoselo u ofreciéndoselo la carne de algún animal que hubiera cazado. Así transcurría mi vida. A menudo me sumía en el descanso y mis sueños me calmaban casi hasta el éxtasis. El ángel que me guardaba me proporcionaba aquellos momentos, o más bien aquellas horas de felicidad en las que se reunían fuerzas para continuar mi peregrinación. Durante el día me sostenía y animaba las esperanzas de la noche, porque durante el sueño veía a mis seres queridos, a mi esposa y a mi amado país. Cuando me encontraba exhausto, tras una agotadora marcha, me convencí de que soñaba y de que la noche llegaría y entonces volvería a ser feliz en brazos de mis seres queridos. En esos momentos, la venganza que ardía en mi interior se apagaba en mi corazón y seguía mi camino en pos de la destrucción del engendro demoníaco, más como una tarea que agradaba a los cielos que por un verdadero y ardiente deseo del alma. ¿Qué sentía aquel a quien yo perseguía? No puedo saberlo. En ocasiones dejaba señales escritas en las cortezas de los árboles o grabadas en las piedras. Me guiaba y azuzaba mi furia. Mi reinado aún no ha terminado. Vives y por eso mi poder es absoluto. Sígueme. Voy en busca de los hielos eternos del norte, muy cerca de aquí.
Si no te retrasas mucho, encontrarás una liebre muerta. Cómela y te repondrás. Lucharemos a muerte, pero antes de ese momento te esperan muchas horas difíciles y dolorosas. Así te burlas, demonio. Vuelvo a jurar venganza, vuelvo a prometer, miserable engendro, que te haré sufrir y te mataré. Y entonces, con qué placer me uniré a mi Elizabeth y a aquellos que ya preparan para mí la recompensa de mi penosa y horrible peregrinación. Mientras avanzaba en mi viaje hacia el norte, las nieves se hicieron más abundantes y aumentó el frío hasta extremos que apenas era posible resistir. Los ríos estaban helados y no había modo de pescar nada, así que me vi privado del principal sustento que tenía. El triunfo de mi enemigo se engrandecía con la penuria de mis trabajos. Otra inscripción que dejó decía lo siguiente: prepárate, tus sufrimientos solo acaban de empezar. Cúbrete con pieles y aprovisionate de comida, porque pronto comenzaremos un viaje en el que tus sufrimientos colmarán mi odio eterno. Mi valor y mi perseverancia se reforzaron ante aquellas cínicas palabras. Decidí no cejar en mi propósito. Los griegos lloraron de alegría cuando volvieron a ver el Mediterráneo desde las colinas de Asia y celebraron con febril alegría el final de sus sufrimientos. Yo no lloré, me arrodillé y le agradecí a mi ángel de la guarda que me hubiera guiado sano y salvo hasta el lugar donde esperaba encontrar y abatir a mi enemigo. Algunas semanas antes me había procurado un trineo y perros, y así surqué las nieves a una gran velocidad. Descubrí que cuando vi por primera vez el océano apenas me sacaba una jornada de ventaja. Así, con renovado valor continué, y 2 días después llegué a una miserable aldea junto a la orilla del mar. Pregunté si habían visto a aquel engendro y conseguí alguna información. Un monstruo gigantesco, dijeron, había llegado allí la noche anterior. Armado y poniendo en fuga a los habitantes de una granja solitaria, atemorizándolos con su terrorífica apariencia. Les robó las provisiones que tenían para el invierno y cargándolas en su trineo, enganchó un buen número de perros adiestrados. Y la misma noche había proseguido su viaje por el mar helado en dirección a ninguna parte. Al oír aquello, sufrí un ataque de desesperación. Se me había escapado. Y ahora debía comenzar un viaje casi interminable por las montañas de hielo que se alzan en el océano. Pero ante la idea de que aquel demonio pudiera vivir y salir triunfante, mi rabia y mi venganza se reavivaron y se impusieron por encima de cualquier otro sentimiento. Después de un ligero descanso, me preparé para partir. Cambié mi trineo de tierra por otro preparado para las quebradas del océano helado y abandoné tierra firme. No sé cuántos días han transcurrido, pero he soportado sufrimientos que en ningún caso podría haber resistido de no ser por el impenitente sentimiento de una justa venganza ardiendo en mi corazón. A menudo, inmensas y escarpadas montañas de hielo me impedían el paso, y a menudo oía los estallidos del suelo marino al quebrarse. Pero enseguida caía una nueva helada y los caminos del mar volvían a ser seguros. Diría que han transcurrido 3 semanas de viaje. El constante desaliento y la desesperanza con frecuencia me hacían llorar. En una ocasión, la angustia casi se adueñó de mí y me habría sumido en la miseria. Entonces, después de